Siguiente diapositiva. Bueno, ya recogemos y vemos que en el mes de febrero también tenemos temperaturas máximas de 20 grados aproximadamente y temperaturas medias que están alrededor de los 15, 18, 19, ¿vale? Depende. Ahora en marzo tenemos así un pluviometría, temperaturas además, fíjense ustedes, temperaturas bajo cero y después temperaturas de 20 grados. O sea, la planta la deja chicharrada. La confunde, pero estamos en primavera, en invierno, en verano, ¿dónde estamos nosotros? ¿O no? Se han helado muchas yemas en las zonas de interior, ha habido muchos problemas de llamas porque se ha perdido la latencia de las yemas, se ha perdido ese factor de resistencia al frío, porque en un mes de febrero la planta ha pensado que está llegando la primavera. Pero no tiene nada que ver con el repilo. Lo que quiero venir a explicar es que la ruina de un reino será cuando el invierno sea verano y el verano sea invierno. ¿Me explico? El invierno tiene que ser frío y el verano tiene que ser cálido para que este cultivo funcione, o cualquier cultivo funcione. Siguiente. Vale. Uno de los elementos más importantes es, si nosotros vamos a hacer una planificación de tratamientos, es qué variedad tenemos. Porque la artillería que vayamos a utilizar va a ir radicalmente dependiente al tipo de variedad que tengamos. ¿Vale? Entonces, mayoritariamente será arbequina, pero supongo que aquí también habrá rosana. ¿Qué variedades tenéis por aquí? Vosotros, aquí en la cooperativa. Arbequina 90%. 90% arbequina, no me equivoco entonces. Bueno, pues si nos fijamos aquí, arbequina es sensible a repilo, encima. Y encima estamos en un clima con una humedad relativa alta, una pluviometría, la que toque, pero el problema es que tenemos una humedad relativa alta y por la mañana parecerá mojada muchas veces la soja, ¿verdad? Entonces, si nosotros trabajamos como una variedad sensible al repilo, debemos de tener en cuenta que debemos ser especialmente escrupulosos en la gestión del repilo y no nos podemos dejar de olvidar. ¿Vale? Si nosotros estuviéramos tratando de una arbosana, la arbosana es resistente al repilo. Resistente, ¿lo veis? Tendríamos mucho menos problemas y sería mucho más fácil de gestionar. Siguiente, por favor. Y ahora voy a hablar de lo que yo le llamo la nutrición fitosanitaria. Hipócrates, padre de la medicina, decía que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Entonces, es muy importante que sepamos dos cosas. No solamente tiene que ver esto de tiro un fitosanitario, tiro otro fitosanitario, tiene que ver también con el aspecto nutricional. Hay un señor que se llama Borges que hizo una tesis doctoral con Antonio Trapero en Córdoba sobre la relación que existe entre la nutrición y la susceptibilidad al repilo. Y hay dos condicionantes que hay que tener en cuenta. Primero, plantas con un nivel de nitrógeno alto tienen más susceptibilidad al repilo. Por lo tanto, lo primero, el nitrógeno lo tenemos que tener debidamente controlado. Segundo, estados carenciales de potasio o niveles intermedios de potasio aumentan la susceptibilidad del repilo, mientras que si los vamos aumentando los niveles de potasio, aumentamos la resistencia al repilo. ¿Vale? No solamente que el olivo sea especialmente demandante en potasio, sino que además tiene un efecto directo sobre la susceptibilidad de la plantación. Ahora, a nivel cualitativo, como cualitativo, sin análisis foliares, ¿cómo podemos saber si estoy un poco pasado de nitrógeno? Que alguien me lo diga. Se ve. Las hojas, cuando crecen especialmente rápido, no están un poco más claritas, ¿no? Cuando están en crecimiento activo, ahora, por ejemplo. Pero ahora tienen que mirar ustedes lo siguiente. La distancia entre nudos. La distancia entre nudos relacionada con las nuevas brotaciones te da un indicador clarísimo de si tú estás teniendo un exceso de nitrógeno o no. Nitrógeno barra agua. Señores, el vigor tiene que ser el que tiene que ser. Si sobreabonamos con nitrógeno, vamos a tener más problemas de repilo.
¿Y para qué vamos a hacer crecer demasiado la planta para después alimentar las tijeras de poda cuando toque? ¿No será mejor tenerlo debidamente contenido? Y además, al precio del fertilizante, ¿no será mejor tenerlo un poco controlado? Digo yo, ¿no? Porque ¿cómo están los fertilizantes de precio, A este paso nos vamos a retirar todos antes de tiempo, Entonces, ahora, a nivel de potasio. Señores, cada vez que hagan un tratamiento foliar, miradle potasio. Ya está, sencillo. Y que a nivel de suelo, el problema es que muchas veces el potasio, según la forma química en la que esté, se bloquea en el suelo. Hay que buscar formas químicas del potasio, si hacemos fertirriego, que sean fácilmente asimilables y no se bloqueen. Sobre todo cuando tenemos suelos calcáreos, ¿vale? El nitrógeno no tiene problema, el nitrógeno se absorbe casi directamente, pero el potasio te da bastantes problemas, ¿vale? ¿Qué formulado utilizan ustedes normalmente? Ahora, por ejemplo, por curiosidad. Venga, tú. Bueno, ahora mismo, ¿cuál está utilizando? ¿Pero qué formulado ahora mismo estás tirando? Ah, estás tirando purines. Me parece bien. No tiro nada más. Porque es que si no... Bueno, está produciendo un producto. Este año no tengo cosecha, con los purines, con la ley de los brotes así, enormes. Como no hay en la aceituna, te llevas una aceituna, tienes mucho miedo con lo que me digo. Exactamente. Si tú tienes un año donde tienes poca aceituna o ninguna, te va a crecer así. Ahora, igual habría que tirarle un poquito menos de purín, porque si los tienes así, ¿sabes? Igual... Bueno, es que es un árbol en sí, Porque el mejor abono es una pulgada fuerte para que se corte un montón. ¿Es de regadío? Sí, claro. Acortarle el agua un poco. Una vez a la semana, porque es algo. Acortar un poco el agua, que te crezca un poco menos. Si te está creciendo muy rápido, acortárselo un poco. Porque el problema que tenemos es que si sigue creciendo, y aquí que el verano tampoco es que sea caluroso como son las zonas del interior, hace calor, pero que no... Son 40 grados. Efectivamente. O 45 o 48. Perdone que me interrumpa a mí, porque a ver, usted me ha contestado una pregunta muy gorda. Si yo me miro los aceitunos que se han perdido, que ni se veían ni se podan ni nada, que tiene aceitunas grandes que no hay muchos, casi cada año aquí de retiro no hay. Es que no hay retiro, más como no hay retiro, los niños hay retiro. Le digo, los perdidos no hay retiro. Digo, coño, ¿cómo puede ser eso? Ya, hemos tirado, ¿cómo puede ser? Habla de retiro. Bueno, la cuestión al final es que si estás teniendo un crecimiento muy exacerbado, yo personalmente lo intentaría controlar y reducir, por evitar todas esas alternancias, por intentar que el año que viene coseche, pero una cosecha igual no tan exagerada, e intentar regularlo un poco. Y si le tienes que dar un antirrepilo, le metes algo de potasio para endurecerlo, porque los purines tienen muchísimo nitrógeno. Entonces, te está creciendo de más. La distancia entre nudos igual son 3 o 4 dedos, ¿a que sí? Hombre, ya ves. Lo estoy viendo, Lo estoy viendo. Entonces, que lo tengamos radicalmente en cuenta todo esto a la hora de fertilizar. Siguiente. Bueno, también es importante determinar cuál es la situación fitosanitaria del cultivo, ¿vale? Esto es un análisis que se hace para determinar cuál es el porcentaje de hojas afectadas por el repilo. Con un 1% de hojas con mancha, un 1% se justifica el tratamiento. Yo no recuerdo a quién le hice este análisis. Es decir, lo pones en un líquido, lo dejas 20 minutos, lo sacas y la mancha de repilo aparece. ¿Vale? Vale. Las preguntas que llegan de fuera, ¿las quieres atender ahora o al final? Las atendemos al final mejor, ¿no? Dice, que las vayan a... Las preguntas que están apareciendo online las voy a contestar al final, ¿vale? Entonces, digo porque es que si no igual nos quedamos sin tiempo y no terminamos la... ¿Hay muchas? Una, lo estás viendo ahí. A ver. Entonces,
resulta que nosotros tenemos que coger y tenemos que introducir esas hojas, ese muestreo, lo introducimos y vemos qué porcentaje tenemos. Con un 1% está justificado el tratamiento fitosanitario. Y también con qué. O sea, si no tenemos ninguno, no hacemos tratamiento. Si tenemos un 1% o más, hacemos un tratamiento. Pero la hoja que yo he metido en ese líquido está sana, perfectamente sana. Entonces, es lo que se llama el análisis del repilo incubado. Entonces, tenemos que hacer varios análisis a lo largo del año, que eso se puede hacer perfectamente, lo pueden hacer ustedes en su casa, que es muy sencillo. Pero si no sabemos el índice de repilo que tenemos, ¿cómo sabemos qué es lo que va a pasar y con qué tenemos que tratar? Es maravilloso tener una información de forma avanzada sobre cuál es la situación fitosanitaria que tenemos. Les voy a poner esto en un ejemplo. Si yo ahora me voy a uno de esos olivares, cojo un muestreo, lo meto en esta disolución y veo exactamente el porcentaje de hojas afectadas que tenemos, sabremos si tendremos que tratar o no tendremos que tratar. Y si el índice es muy alto, veremos con qué artillería vamos a trabajar. Si con un cobre, si con un cobre y un sistémico, si con un cobre, un sistémico o un translaminar, ya veremos a ver cómo va a ocurrir. ¿Vale? El siguiente. Voy a hablar de algunos compuestos de síntesis siguientes. Vale. Primero, dentro de poco vamos a tener que tratar con agua. Sí, es como reír, ¿eh? Con agua. Porque lo van a prohibir todo. ¿No? Sí, ya estaba tratando con agua. Vamos a ver. Iba a poner... Sí, dígame usted. Yo tengo 77 años. Sí. De los 14 que estoy en cuando tratábamos a cobre, a kilo, no teníamos el kilo. Así de claro. Yo le digo a kilo o 100 no tenía retiro. Nunca había visto retiro. Pero a no sé cuánto, claro, tenemos retiro. Bueno, hay una serie... Aquí creo que es una barbaridad, pero a 700 o 800... Hombre, a esas dosis, bueno, está comentando el compañero que con dosis altas de cobre antiguamente pues se controlaba bastante bien el repilo. Entonces, lo que pasa es que hay determinados condicionantes ambientales que hacen que no podamos utilizar tanta cantidad de cobre. Después de la cosecha, en noviembre, de octubre, después de comer un kilo de cobre y un relativo fin. Y estábamos vivos. Bueno, señores, continuamos. Bueno, tenemos aquí varias materias activas. Si hay algún descuadre es que al cambiar de ordenador se ha descuadrado un poco la presentación, ¿vale? O sea, disculpen. Iba a poner una columna con la fecha de caducidad de estas materias activas y lo borré por no asustaros, ¿sabes? Porque es que hay casi todas, a priori, iban a desaparecer este año. Y se ha ampliado el registro. Pero era para estar asustado, ¿no? ¿Qué decir? Bueno, hay maneras de gestionarlo que no hacen falta, por lo menos en climas como este, utilizar estas materias activas necesariamente, pero algunas veces son una gran herramienta a la hora de gestionarlo. El tema del repilo, sobre todo cuando tenemos situaciones de dificultad con una variedad sensible, en clima con una humedad relativa alta, unas temperaturas medias razonablemente templadas. Bueno, es una cuestión a tener en cuenta. Entonces, esta es la artillería. Esta es parte de la artillería que nosotros tenemos. ¿Cómo vamos a utilizar esa artillería? Con cabeza. ¿Vale? Entonces, aquí tienen ustedes que, supongo que la presentación se la pasarán, tienen el número de veces que se puede aplicar al año y cuándo se puede aplicar ese fitosanitario a lo largo del año y el número de aplicaciones. ¿Vale? Entonces, las dosis irán en función de cada uno... para atrás. Las dosis irán en función de cada uno de los fitosanitarios y tendrán como sus propias características. Voy a hacer solamente un inciso en uno de ellos. El tebuconazol, por favor, señores, los triazoles
por favor, en prefloración. Porque después esto pita como una sirena en la almazara cuando se hace un multiresiduo. O sea, por favor, no tiren tebuconazol más allá de prefloración, que después llega a la almazara y empieza a pitar los tanques. Bueno, lo que pasa es que no me corresponde a mí decir marcas comerciales, como ustedes comprenderán, ¿no? Entonces, no he querido poner ninguna marca comercial. Entonces, solamente estoy hablando de las materias activas, ¿vale? Entonces, sí, el nombre comercial que han comentado ustedes, ¿vale? Hombre, me tengo que mantener mi neutralidad, como ustedes comprenderán, ¿no? Entonces, los triazoles, por favor, antes de floración. Primero es un caso importante porque al final las almazaras son ustedes y que cuando alguien vulnera esto es como, bueno, me están grabando como escupir para arriba, ¿no? Ya sabes lo que pasa. ¿Vale? Entonces, la siguiente cosa que tenemos que saber es que yo aquí estoy hablando de repilo, pero hay otras enfermedades asociadas al olivar que hay determinados fitosanitarios que controlan no solamente el repilo. Y tenemos que tener en cuenta el momento de aplicación, no solamente teniendo en cuenta el repilo, sino también teniendo en cuenta qué acción va a tener respecto a otro tipo de patología. ¿Vale? Por ejemplo, aceituna jabonosa habéis tenido por aquí. Aceituna jabonosa. Los porios. ¿No? ¿Lepra? ¿Sistema vaguna? ¿Poco? ¿De repente se han caído las hojas verdes? ¿Sin ojo de gallo? ¿No? Vale. Vale. Bueno, entonces, aquí, para que lo tengan ustedes, tienen una lista que yo espero que les pueda ayudar, aunque realmente yo les sugiero que hagan caso de las recomendaciones del técnico de la DV, que para eso está, ¿no? Y que realmente es el que vela porque todo vaya de la forma que tenga que ir, ¿vale? Y que haces un muestreo. La siguiente diapositiva. Los compuestos cúpricos. Voy a hablar mucho de esto, ¿vale? Porque yo creo que es uno de los puntos clave que debemos de tener en cuenta a la hora de poder gestionar los tratamientos. La siguiente, Alberto, por favor. Vale. ¿Cómo actúan los compuestos cúpricos? Señores, por favor. Los cobres son, repito, son preventivos. No quiero escuchar ni una vez más para qué voy a tratar con cobre si lo va a lavar la lluvia. Señores, es que si lo tiran después de la lluvia, el cobre no hace lo que toca, porque es preventivo, de prevenir, impide que la espora del hongo se desarrolle. Si el hongo entra en la hoja y tienen ustedes cobre, ¿saben para qué sirve? Para nada. Para nada, lo digo alto, para nada. Por favor, si va a llover, precisamente ustedes tienen que hacer los tratamientos adecuados previos a las condiciones de desarrollo del hongo. Previos. Porque si no, no sirve absolutamente para nada. ¿Qué es más caro? ¿Tirarlo y que lave una parte del cobre? ¿O tirarlo después de las condiciones de desarrollo y que no haga nada? No fastidien, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí. Pero aquí más de uno dice, ¡ay, que va a llover y lo va a lavar! Hay que utilizar cobres que se laven poco. Y hay 2 o 3 truquitos, ¿vale? Que vamos a ir comentando, que son de perogrullo, para que aumente la resistencia al lavado, ¿vale? Para atrás, a ver, se ha ido esto de madre, ¿eh? Atrás. Muy atrás. Atrás. Bueno, aquí, seguimos. Entonces, la siguiente cosa. Vamos a hacer una reflexión. Aquí tenemos una rama, ¿vale? De este año, que tiene las hojas que se han desarrollado
en 2021, ¿vale? Y ahora nosotros hacemos un tratamiento con cobre, ¿vale? Estas hojas están protegidas, ¿verdad? Más o menos, depende de lo que llueva. Correcto, ¿verdad? Vale. Y tiene la mala costumbre de brotar, ¿no? Y ahora de repente empiezan a salir unas hojitas más pequeñitas, ¿vale? Más pequeñitas que después se irán poniendo más grandes. De aquí para acá, ¿están protegidas? No. Entonces, cuando nosotros damos un tratamiento en primavera, y ahora empieza a crecer y nos empieza a llover en este periodo, ¿están protegidas? No. Pero es que tiene la mala costumbre de cuándo decides cuándo vas a tratar si es que está en constante crecimiento. Bueno, una cosa que está clarísima, si no tratan ustedes, no protegerán absolutamente nada. ¿Vale? Segundo elemento que tienen que tener en cuenta, y es la cantidad de cobre metal que existe por kilogramo de materia fresca o de materia seca. Esta hoja tiene la mala costumbre además de crecer y ponerse más grande. Correcto, ¿verdad? Entonces, cuando se hace más grande la hoja, la cantidad de cobre que tiene disminuye. Porque esta hoja sí tiene ya el tamaño final. Esta hoja no va a variar su tamaño, pero esta sí. Entonces, si nosotros damos un tratamiento cuando la hoja es pequeña, y dice, bueno, ya la tengo protegida. Pues no, señores, pues no, porque esa hoja irá creciendo y la cantidad de cobre que tiene esa hoja en su superficie disminuye. Y las gotas que uno tiene de cobre en la superficie se van distanciando. Correcto, ¿no? Porque está en crecimiento. ¿Estamos de acuerdo, no? Y ahora se estarán preguntando, pero entonces, ¿cuándo trato? ¿No? Vale. A eso voy a ir después. Lo primero, vamos a ir al siguiente elemento. Vamos a como es de tiempo regular. La siguiente, Albert, por favor. Vale. Una de las cosas más importantes, ahora mismo, y me quedan 5 minutos antes de empezar las preguntas, la siguiente. Albert. A ver. Una de las cosas más importantes que necesitamos saber es cómo hacer para que el cobre permanezca en la hoja el mayor tiempo posible. Esto es un estudio de Luis Roca, de la Universidad de Córdoba, donde estudió un determinado número de marcas comerciales. ¿Vale? Yo no voy a decir marcas comerciales aquí, ¿vale? Que quede claro. Pero aquí, y fue estudiando cómo variaba la cantidad de cobre sobre la hoja en función de la cantidad de agua en forma de lluvia que había percibido esa hoja. Y había estudiado un determinado número de marcas comerciales. Aquí no están todas, pero ya lo vemos, ¿vale? Vemos que después de 100 litros por metro cuadrado hay algunos formulados que todavía conservan el 70, 60, 70% del cobre que se le aplicó y hay algunos que les quedan solamente el 30%. ¿Qué quiero decir? Que no todos los cobres son iguales. ¿Cuál es el mejor cobre? Los oxicloruros. Este en concreto es un oxicloruro de 70. En flow. Por ejemplo. ¿Vale? Los oxicloruros funcionan razonablemente, en general, razonablemente mejor en cuanto a persistencia sobre la hoja. ¿Vale? Lo segundo es un efecto marca. O sea, oxicloruros de la misma concentración en función de determinados aditivos que ellos les ponen, aguantan más en la hoja que otros. Entonces, debemos de tener en cuenta que debemos de tratar específicamente mejor con oxicloruros. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer una simulación, en el poco tiempo que me queda, vamos a hacer una simulación de un caso práctico rapidito, ¿vale? Sin entrar en mucho detalle. Nosotros ahora estamos en enero, febrero, marzo, abril, mayo,
junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora supongamos que nosotros tenemos, tal y como hemos visto aquí, 18 grados de temperatura media o 20, pongamos 20 grados, ¿vale? Tenemos 20 grados. Una humedad relativa del 90%, temperatura, humedad relativa del 90%. Y todas las mañanas aparecen las hojas mojadas. Y sabemos que esto va a ser así porque tenemos la predicción meteorológica. ¿Cuándo tratamos con cobre? Fácil, aquí, ¿no? ¿Vale? Aquí tratamiento con cobre. Estamos, ¿no? ¿Vale? Si alguien dice, no, es que ¿para qué vas a tratar? Si es febrero. Te dice, un día fui a una charla de un señor y me dijo que va así, además me funciona porque seguro que le funciona. Eso se lo digo. ¿Vale? A la dosis que toca. Ahora supongamos que estamos en mayo y ahora me van a caer 80 litros en una semana y sé que va a llover abundantemente. Tenemos 22 grados, por ejemplo, de temperatura. Y yo además aquí tengo un 15% de acepción de hojas de retiro. ¿Con qué trato? Pues igual va tocando meterle además algo de síntesis, ¿no? Sobre todo para cortar este 15% que me va a coger y me va a recontaminar las hojas, ¿vale? Y además hacer una aplicación de un compuesto cúbrico, por ejemplo, ¿vale? Y jugar con eso, con un número de aplicaciones, el estado fenológico, eso no es fácil. Hay que ir viéndolo. Lo que trato de decirles es que cuando nosotros, el cultivo del olivo, lo bueno que tiene es que nos podemos anticipar al desarrollo. Por ejemplo, en viña, tú puedes coger un mildio en una semana. En el olivo en una semana hay pocas cosas que en una semana se nos vaya a ir de las manos. Hay algunas, pero que si estamos bien atentos no nos va a pasar. Correcto, ¿no? ¿Vale? Entonces, esta es la situación en la cual nosotros vamos a hacer ese tipo de tratamiento. ¿Con qué trataremos? Pues con oxicloruro. Tercera cosa, los compuestos fitosanitarios en general funcionan mejor a pH ácido. Parece una idiotez, pero regular el pH, ponerlo a pH 5,5 o 6, va a aumentar la eficacia de los tratamientos fitosanitarios que hagamos. ¿Vale? Segunda cosa, un buen mojante aumenta la adherencia. Y si nosotros vamos a tener unas situaciones de lluvia, debemos de mejorar esa adherencia. ¿Vale? Entonces, también hay un elemento del cual he hablado poco, que es para reducir las condiciones ambientales, la poda y la aireación es fundamental. Fundamental. Entonces, la planta tiene que estar debidamente aireada. Hombre, yo cuando me doy un paseíto por aquí por la zona y veo así como todo como muy podado, pues, oye, tampoco, Tampoco. Porque, hombre, hay que producir. Pero bueno, esa es la situación. Vamos a hacer una recapitulación antes, que se me ha acabado el tiempo, antes de las preguntas. Primero, hacer una lectura de las condiciones ambientales, independientemente de la época del año en la que estemos. Segundo, los compuestos cúpricos se aplican siempre antes de las condiciones de desarrollo del hombre. Siempre. Tercero, si hacemos un análisis de incidencia de repilo, haciendo el análisis de la hoja, nosotros sabremos si tenemos o no tenemos repilo y si es muy importante hacer una aplicación solamente con cobre en un momento dado o hacer una aplicación con algún producto más. Tercero, los productos fitosanitarios tienen un determinado número de aplicaciones a lo largo del año. Debemos de saber administrarlas, también por el tema del coste. La siguiente, el tebuconazol y los triazoles siempre se aplican en prefloración. No lo aplicaremos después, para no dar problemas después de residuos. El nitrógeno lo mantendremos a raya y el potasio lo mantendremos alto. ¿Vale? Las podas son uno de los mayores fitosanitarios que existen. Y lo último, por favor, aquí tenemos al compañero, hagan caso de los técnicos, que son los que velan por sus intereses. Y ahora
Pregunta, por favor. Bueno. Déjame hacer una reflexión. Sí, bueno. En febrero mismo, has dicho unos días continuados, ya no de lluvia, de humedad por las mañanas, que existen. ¿Cuántos días continuados con esas condiciones de humedad tiene que haber para iniciar un tratamiento? Porque después, en febrero, por suerte, hay años que el seco se nos tira la mensualidad, sabemos que lo corta, que con el tranquilos, pero ¿cuántos días? Mira, ahora tenemos 2, 3, 4 días y tiene que venir otra vez fuera. ¿Cuántos días más o menos tenemos? Cuando tenemos una humedad relativa alta, el compañero pregunta cuántos días de humedad relativa alta tiene que haber para que haya una contaminación, y porque ellos tienen unas condiciones de donde viene viento y después seca la planta. Vamos a ver, no es lo mismo tener la planta limpia sin repilo, hacer un análisis aquí y no tiene repilo, a tener repilo. Si tú ya tienes una incidencia, tú ya sabes que a poco que tengas poca humedad se va a producir una recontaminación razonablemente rápida, ¿vale? Si tú tienes un 30 o un 40% de incidencia, créeme que no te la juegues, ¿vale? Si tú tienes la planta, además, muy densa, que todavía no has podado, si la tienes muy densa, tú ves la humedad que tiene por fuera, pero no solamente la humedad, sino el número de horas que permanece mojado. Entonces, claro, tampoco tenemos una bola de cristal de saber si dentro de una semana o dentro de 2 o dentro de 4 días va a venir esa ventolera que tú comentabas. Mira, ¿sabes qué? Que para jugármela del pan de mis niños, ¿sabes? Yo cojo, trato y digo, mira, para lo que vale, ya tienes. No, ¿qué vale perder la cosecha? No, está claro, los cobres están muy caros, pero ¿qué vale perder una cosecha? ¿Sabes? No sé. Dígame. El cobre rojo, valorándolo, a ver, ¿dónde lo pondréis aquí? ¿Es más interesante o menos? Porque aquí no se ha dicho. Sencillo, yo le pragmatizo, use oxicloruro, ya está. Oxicloruro. O sea, no haga nada cabala, yo uso oxicloruro porque es el que mejor adhiere. O sea, no tiene más adherencia que los otros. No, tiene más adherencia, tiene más. Los oxicloruros tienen. No quiero hablar de marcas comerciales porque hay marcas comerciales que tienen más adherencia que otras. No solamente el hecho de que sea oxicloruro, sino los aditivos que añaden para que tenga mayor adherencia. Y además el tamaño particular. Lo hay de 1 micra, lo hay de 2 micras, ¿sabes? Entonces, el tamaño particular del cobre también interfiere o tiene relación con su eficacia y con su persistencia. ¿Me explico? Pero en general, no entremos en los óxidos cuprosos. Utiliza un oxicloruro que le irá muy bien. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más en la sala? ¿Solo se puede hacer una vez? Bueno, depende de la marca. Depende de la marca, ya estamos. Claro. Y la dosis, ya los dosis se puede tirar. Claro. 4 kilos. 4 kilos de cobre metal en tarea año. Sí. ¿Sabes? 4 kilos es mucho, ¿eh? Pues ya tiraron 10. No, pero 4 kilos de cobre metal. Sí. Ojo, de cobre metal. Hay una correspondencia entre lo que tiramos. O sea, tú tiras un litro de un oxicloruro de 70 y no estás tirando 700 gramos de cobre metal. Estás tirando 700 gramos de oxicloruro. No de cobre metal. No me voy a poner ahora a hacer el cálculo, pero vamos. Pero es más. No, es menos. O sea, no estás tirando 70, es menos que la cantidad. Puedes tirar más kilos. Claro. Pero bueno, siempre y cuando no sobrepasemos la dosis específica de que nos marca el ministerio. Que es poco. Ahí, como abramos el melón, no nos vamos de aquí. Bueno, la pregunta del chat. Bueno, ¿en secano hay menos repilo? Normalmente los secanos tienen menor desarrollo vegetativo que los regadíos y nutricionalmente están más cortos. O sea, es más frecuente que los secanos tengan menos repilo. Normalmente suelen tener menos repilo los secanos. Es habitual. Más preguntas. Óxido de potasio, vía foliar. ¿Es buen preventivo? Bueno, como preventivo, el óxido de potasio sí es bueno como vía foliar, como preventivo. Bueno, el óxido de potasio en sí mismo lo que va a hacer es aportarle potasio. Y ese potasio que vamos a aportar va a aumentar la resistencia al repilo.
Escuchen, no solamente aumenta la resistencia al repilo, aumenta el rendimiento graso, endurece la planta, mejora la apertura y cierre estomático, aumenta la resistencia a la sequía. Ojo, el potasio tiene muchas características que son positivas para el cultivo. Vamos a ver. ¿Podemos aplicar ácido fosfórico para mejorar la asimilación de potasio en riegos por goteo? Indudablemente sí. Pero no solamente por el tema del potasio, sino porque cuando nosotros hacemos una aplicación de ácido fosfórico, estamos bajando el pH del agua de riego. Cuando bajamos el pH del agua de riego en suelos calcáreos, como es el caso, aumentamos no solamente la asimilación del potasio, sino que además estamos liberando micronutrientes. O sea, que no se asimilan debido al contenido de carbonatos. No sé si todavía es utilizar No, te va a funcionar. O sea, estás preguntando si el hidróxido o el oxicloruro. En la tabla queda claro, el oxicloruro es el número 1 de todos ellos. Hay una marca en concreto que es más resistente, que se adhiere mejor, ¿vale? Pero no lo voy a decir aquí, ¿vale? ¿Podemos mezclar reductor de pH con mojante? Sí, pues vamos, podéis mezclarlo perfectamente. Bueno, puedes comprar un reductor de pH que además tenga mojante antiespumante. O puedes comprar un mojante y añadirle el reductor de pH. Siempre los reductores de pH se utilizan el primer producto que aplica en la cuba o después de algún producto fertilizante de carácter mineral. ¿Vale? Lo puedes aplicar después, depende, porque se produce un efecto tamponante. Prácticamente eso. A ver, ¿qué hora es? Bueno, he cumplido el horario. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, mi caso es de agricultura ecológica en secano. Sí. Claro, solo puedo ir al cobre. No, sistémicos no puedo. Sí. Entonces, claro, y aquí son 4 kilos por hectárea también, Sí. y año, entonces tienes que aceptar el momento. Claro, yo más o menos, mi explotación son, pues, 4 kilos de hectárea son 3 aplicaciones al año, porque me salen más o menos. Claro, depende también de la densidad de la parcela, no hay parcelas que dan más litros que otros porque hay mayor densidad. Entonces, claro, al principio, pues febrero, pues, has dicho que no puedes ir a marzo, pues ver las funciones de febrero, después se supone que puedes, con tus aplicaciones en primavera, tienes cubierta la primavera, y después dejarlo de la última aplicación ya para post cosecha. Primero, con 3 aplicaciones de qué... De oxicloruro. ¿De qué dosis hablas? Bueno, yo cogería boli y papel y haría los cálculos porque me parece que con 3 aplicaciones tú no llegas a los 4 kilos. Vale, reviso a ver. Revisa la cantidad de producto que tiras por hectárea, ¿sabes? Sí. Porque con 3 aplicaciones llegar a los 4 kilos no lo tengo yo muy claro. Vale. Tiras, ¿qué tiene un oxicloruro a qué dosis? 70. Oxicloruro de 70 a qué dosis. Sí, ¿A 1,5? 5 kilos para 3.000. 5 kilos para 3.000. Luego lo calculo y lo... Vale, ahora lo vemos. Bueno, Es 9, 50%, 4,5, ya te lo sabes. no, pero estamos hablando de que el producto está formulado en oxicloruro de cobre. Tienes que calcular los pesos atómicos en relación al peso molecular y a la concentración. Y ahí sacas la cantidad de cobre metal hectárea. Eso te lo calculo, eso yo cojo un bolo en papel y te lo calculo en un Un segundo. cobre del 50%, un kilo de cobre del 50%, ¿qué se viene? Vamos a hacer una cosa. Digo porque esto siempre trae debate, sobre todo dentro del tema ecológico. En función, 1 litro de producto, ¿vale? 70%, 700 mililitros. O sea, 70% depende de si está expresando en masa-volumen o en masa-masa, ¿vale? 700 mililitros, ¿vale? Eso no quiere decir... Me dicen que la pizarra va a caer. Más cerca, más cerca. Bueno, a ver si esto no se... Esto se va a caer. ¿Cómo se va a caer? No se rompe, no se rompe. ¿No se rompe? Bueno.
Esto es súper importante, ¿vale? No me voy a poner ahora a calcularlo, pero un día si queréis, lo calculamos. Entonces, cuando tú tiras un litro de un oxicloruro de cobre, no estás tirando 700 gramos de cobre, estás tirando 700 gramos de oxicloruro de cobre. Pero eso no es cobre metal. Eso es 700 gramos, si está en masa volumen, son 700 de oxicloruro, no de cobre metal. O sea, la normativa te habla de cobre metal, no te está hablando de oxicloruro. No hay ningún porcentaje de lo que... Claro, es que en función de la materia activa, mira, tú tienes el porcentaje que tienes sobre el peso depende del peso molecular y del peso atómico del cobre respecto al peso molecular total. Bueno, peso atómico multiplicado por el número de moléculas que tenga, de átomos que tenga, perdón. Entonces, cuando tú tiras un oxicloruro de 70, no estás tirando 700 gramos de cobre. Perdona, a ver, si tú compras un cobre, te pone que tiene 50% de cobre metal, tiene 50% de cobre metal. Discúlpeme, eso no es así. Si pone que no, si pone la norma. Mira la etiqueta, Disculpe. Cuando te coge y te pone que es del 50%, es del 50% de hidróxido o de oxicloruro. Pero más o menos, el oxicloruro, ¿qué porcentaje de cobre real tiene? Aproximadamente. Te lo tengo que calcular porque ahora mismo no tengo hecho los cálculos. Pero vamos, que te lo calculo. Espera un segundo. Cuando acabemos, te lo calculo. ¿Vale? Y de la fórmula que ustedes quieran, se lo calculo en un segundo. ¿Vale? Ahora bien, el compañero dice que hay un formulado que te dice la cantidad de cobre metal que tiene. Yo en este caso no lo conozco. Yo le he dicho que no demasiado rápido. Oye, igual algún fabricante que no me los conozco todos, te pone la cantidad de cobre metal por hectárea. Digo, la cantidad de cobre metal. ¿Vale? Oye, no digo que no. ¿Vale? Que puede ser. Si el cálculo requiere todo esto que dices tú, es que valdría la pena que el mismo fabricante lo facilitara. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Esperamos que yo lo calculo en un segundo. Cuando acabe la segunda exposición y acabe el compañero, me paro un segundito y os calculo un par de ellos, ¿vale? Si queréis. Sí, hombre, para todo el mundo, evidentemente. ¿Vale? Pero que no estás aplicando 700 gramos de cobre. ¿Vale? Después, si quieres, Albert, Bueno, la última diapositiva. Sí, pero no variará mucho, ¿no? La cantidad. Varía bastante, ¿eh? Varía bastante. Baja bastante la cantidad. Bastante. Varía bastante. Entonces, la última diapositiva, ahí tienen mi teléfono. La última diapositiva, a ver. Esa es la penúltima. Ahí tienen mi teléfono, mi correo electrónico y mi Instagram. En el Instagram, en pablo.ortigueira, el cálculo que hagamos lo voy a colgar ahí, le voy a hacer una foto y lo voy a colgar en Instagram. ¿Vale? Pablo.ortigueira. Y los cálculos que haga ahora de las 2 o 3 materias activas, le hago una foto y lo cuelgo ahí. ¿Vale? ¿Terminamos? Venga, pasamos a la siguiente ponencia. Esto de los cobres siempre me trae ruido, sobre todo en las inspecciones de ecológicos siempre trae ruido. Pues que el problema es este. No, pero lo calculo. Bueno, la olivicultura regenerativa, ¿vale? La olivicultura regenerativa. Bueno, vamos a ver. Aquí pongo un oso polar porque quiero hacer una visión retrospectiva. En el pasado, con la Revolución Verde y el uso de los fitosanitarios, después de la Segunda Guerra Mundial, el principal factor que nosotros teníamos que tener en cuenta era la alimentación de la población, ¿no? Lo más importante era poderle dar de comer a la gente. Y la visión era muy productivista, producir mucho y cuanto más barato mejor. Después, con el exceso del uso de fitosanitarios, al final nacieron la producción ecológica y la producción integrada, que buscaban no solamente que pudiéramos alimentar a la población, sino reduciendo el impacto en el medio ambiente.
Unos con una visión y otros con otra visión. Unos utilizando productos químicos de síntesis y otros utilizando productos naturales, no solamente productos naturales en el caso de la producción ecológica, sino también con la utilización de productos de carácter orgánico para la fertilización. Pero al final el objetivo común era el mismo, es decir, alimentar a la población sin envenenar, entre comillas, a la población, digo entre comillas, y sin envenenar el medio ambiente. Pero ahora es curioso porque el paradigma no es ese. Ya están las grandes cadenas, se encargan de que, no solamente la administración pública, sino las grandes cadenas se encargan de que los niveles de productos fitosanitarios sean los que tocan o incluso menos de lo que marca la legislación cuando llegan a los canales de comercialización, ¿vale? De hecho, hay muchas inspecciones en ese sentido. Y además, en el caso de la producción ecológica, se ha hecho una especial hincapié en la mejora del medio ambiente. Ahora bien, el reto actual no es solamente no envenenar, entre comillas, el medio ambiente, sino que no nos vayamos todos a freír espárragos. Sí, sí. Es que tan fuerte como esto. el cambio climático pasa a la siguiente. El cambio climático está haciendo que el invierno sea verano y el verano sea invierno. O sea, ya no hace el frío que hacía, ¿a qué no? Las estaciones ya no están tan marcadas. Zara no vende lo mismo en invierno, ¿no? Hombre, cuando tú llegas a Sevilla y no se venden los abrigos es porque no hace frío, ¿no? Por ejemplo. Entonces debemos de tener en cuenta que es que se está produciendo un cambio, y el cambio es real y evidente. Estamos desprendiendo a la atmósfera cantidades de dióxido de carbono, entre otros, brutales. Y esto, como no cambiemos, nos vamos a freír espárragos no solamente el oso polar, sino todos nosotros. Igual nosotros no lo vemos, pero los que vengan después sí. Está claro, ¿no? Siguiente. Siguiente diapositiva. Es curioso porque esto es una camiseta de surfero, ¿sabes? Que trae una camioneta con su fruta sana y tal, saludable, desprendiendo porquería del tubo de escape. Dice, nice try dude, but you failed. Es como un buen intento, pero fallaste, ¿no? O sea, estamos intentando tener un sistema productivo saludable para la gente, pero al final estamos contaminando la atmósfera. Cada vez que nos subimos al tractor estamos contaminando. Cada vez que, es cierto, el tractor consume combustible. Cada vez que regamos y regamos de más, al final las estaciones de bombeo, la acumulación de agua, todo. El consumo local no es lo mismo que se consumen los productos en el exterior. El peso del vidrio, hoy en día se mira el peso del vidrio para exportación. Se está viendo los envasados en destino y no en origen. Porque nosotros somos parte de la solución y parte del problema. Siguiente. Y ahora vuelvo otra vez a la misma diapositiva de antes. ¿Cómo puede ser que en un mes de enero, febrero, en el 29 de enero tengamos temperaturas de más de 20 grados? En Lleida. ¿Eso era normal hace 30 años? Díganme ustedes. Hace 30 años en febrero había... Aquí hay gente para decirme si hace 40 años en Lleida había 20 grados en febrero. Lo dudo muchísimo. Estamos batiendo temperaturas récord. Y además una inestabilidad brutal. Ahora hace frío, ahora hace calor. ¿Vale? Siguiente. Bueno, esto es un poco más de lo mismo. A ti te van pasando. ¿Seguimos? Sí, sí. Los objetivos de la olivicultura regenerativa o de la agricultura regenerativa en general son varios, ¿vale? Uno, y muy importante, es utilizar la agricultura como medio de secuestro de carbono para mitigar el cambio climático. Las plantas cogen dióxido de carbono en la atmósfera, lo transforman en biomasa, en madera, hojas,
frutos, correcto, ¿no? Y eso es un valor extrínseco, no intrínseco al producto, pero extrínseco, un valor ambiental que nosotros estamos haciendo para la sociedad, correcto, ¿verdad? Y ahora dentro de los ecoesquemas, dentro de la nueva PAC, todo este tipo de cosas se van a estar mirando cada vez más. Entonces, hay una cuestión que es el carbon farming, que es la utilización de la agricultura para la captación de carbono, entre otras cosas. Entonces, uno de los objetivos es ayudar a la mitigación del cambio climático. Y eso lo podemos hacer en función de cómo gestionemos nosotros nuestros olivares y que sepamos que la olivicultura es uno de los principales cultivos que más carbono secuestran de los que hay ahora mismo en cultivo. Generamos una gran cantidad de biomasa, es así, generamos muchas ramas que cuando nosotros podamos, si no las quemamos, al final lo incorporamos al suelo. Segundo elemento, la economía circular. Nosotros siempre y cuando podamos utilizar residuos que están en nuestro entorno para la gestión del cultivo, estamos traduciendo un residuo y transformándolo en valor. Por ejemplo, como decía el compañero, la utilización de subproductos de carácter ganadero, por ejemplo. ¿Vale? Tercer elemento que debemos de tener en cuenta, los suelos. Los suelos son de poda. Todos estos restos de poda es dióxido de carbono que la planta ha captado y que nosotros estamos llevando al suelo y que estamos fijando al suelo y que no está en la atmósfera. Y eso es carbono que nosotros estamos retirando del sistema. Entonces, al reducir, o sea, al no quemar y picar los restos de poda, que parece que es algo como muy obvio que hacemos todos o casi todos hoy en día, estamos contribuyendo. Es que, señores, estamos contribuyendo a que el cambio climático se mitigue si hacemos determinadas técnicas. ¿Eso tiene valor? Digo yo, ¿no? Lo tiene, ¿no? Lo tiene. Ahora todos los coches van a ser eléctricos de aquí a nada, pero precisamente por cosas de este tipo. Pero bueno, lo tiene. Pues nos hemos despistado. A ver, para atrás. Perdona. Estoy atendiendo a gente. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Siguiente. Adelante. Voy a hablar un poco de la gestión del agua, ¿vale? Cuando nosotros estamos en una finca o una explotación de este tipo, esto es como una exageración, ¿no? Nosotros tenemos aquí un punto donde todo el agua confluye en esta línea, ¿vale? Todo el agua confluye en esta línea y se produce la erosión dentro de este sistema, ¿vale? Siguiente. Esto es una exageración. Otra exageración. Bueno, pero esto se cultiva en realidad. De aquella manera esto se cultiva.
Ven aquí las cárcavas, ven aquí la erosión. ¿Ves? La cárcava, ¿ven la erosión? Ven aquí el ganado. No es que se cultive una finca de pasto, pero ¿lo ven? Si nosotros gestionamos esto adecuadamente, seremos capaces de eliminar la erosión y la gestión del agua. Siguiente. Esto es lo que se llama un diseño en línea clave. Este diseño en línea clave está hecho por Jesús Ruiz Gámez,
Bien. Vale. Ahora, curiosísimo, en el momento en el cual empiezan las lluvias, el de la izquierda, esto es el mismo día, misma finca, misma parcela, todo igual, ¿vale? Al día siguiente, pocos días después de haber llovido, esto sigue seco. Y aquí empieza a brotar la nueva cubierta del otoño. ¿Por qué? Porque conserva muchísimo más la humedad de lo que lo hace cuando nosotros picamos. ¿Me explico? O sea, aumenta la nascencia, lo cual es positivo. Conforme van pasando los años, se va generando un compost en superficie que aumenta muchísimo la fertilidad de la plantación, la fertilidad del suelo, el estado de la plantación y sobre todo lo más importante, que cuando tú estás en un periodo de competencia por el agua del cultivo, ese mulching que tú vas generando te elimina la competencia de la hierba sin necesidad de generar ningún pase de mecánico. Y hay un aspecto que todos tenemos en cuenta. Tú llueven 20 litros, 30 litros y al día siguiente puedes estar cosechando. Cuando tú tienes el suelo picado, más o menos también tiene esa ventaja, pero en este caso esa ventaja se ve potenciada. ¿Vale? Siguiente. Vale. Podemos utilizar también el ganado para la gestión de la hierba. Ahora bien, esta diapositiva la pongo un poco para hacer un poco de autocrítica. Esto de meter ganado en los cultivos no es tan sencillo. Primero hay que tener ganado. Puede ser propio, puede ser ajeno. Si es propio necesita una extensión grande para poderlo manejar. Y si es ajeno tiene que venir cuando a ti te interesa. El problema es que igual cuando a ti te interesa no viene y cuando no te interesa viene. Entonces esto es un suelo arcilloso en el cual ha llovido y ha venido el ganadero. Este en el caso son de ovejas. Claro, una oveja tiene una compactación de 0,85 kilogramos por centímetro cuadrado en estático y unos 70, unos 80 kilogramos por centímetro cuadrado en movimiento. Pero es que un tractor de cadenas pequeño tiene 0,32, 0,45 kilogramos por centímetro cuadrado un tractor de cadena. ¿Qué compacta más? ¿Un tractor de cadena o el ganado? O sea, debemos de saber que no solamente el hecho de que nos entusiasme mucho introducir el ganado dentro de un sistema agrícola, sino que además tenemos que saber exactamente cuándo lo vamos a introducir. Si nosotros tenemos el ganado, lo rotaremos, lo moveremos tal y como a nosotros nos interese. Si lo trae otro, igual lo mete y no es el momento en el que más nos interesa. ¿Vale? Siguiente. Micorrizas. Las micorrizas las utilizamos principalmente para reducir el consumo de agua y mejorar el estado sanitario. Pueden ser micorrizas naturales o pueden ser micorrizas inoculadas. Las micorrizas son una serie de hongos que se introducen en la raíz, van creciendo y mejoran la absorción de agua y la absorción de fósforo, así como el estado sanitario del cultivo. ¿Vale? Entonces, estos son fotografías de plantones, en este caso arbequina y picual, y se ve perfectamente los plantones micorrizados respecto a los plantones no micorrizados. O sea, con la aplicación de micorriza, nosotros tendremos, vamos, esto es de un artículo de Jiménez Moreno, o sea, que es que no me lo estoy inventando, donde se ve perfectamente la diferencia que hay entre micorrizados y no micorrizados. O sea, cuando hacemos una micorización de una nueva plantación, por ejemplo, aumenta el crecimiento del sistema radicular. No solamente eso, sino que reduce la cantidad de agua que es necesaria aportar porque aprovecha mejor el agua disponible. ¿Vale? El agua en secano es súper importante y ahora mismo también lo es, porque hoy estaba hablando con un cliente que se acerca a los 40 céntimos el metro cúbico de agua. La rentabilidad de nuestras explotaciones viene determinada también por el consumo de agua y la gestión del agua. Si nosotros tenemos herramientas de este tipo que nos reducen el consumo de agua, mejor. ¿Sí? ¿Alguien ha levantado la mano o lo estoy soñando? Vale. Vale. Siguiente. Una pregunta. ¿Esto será en vivero, no? En plantación. O ya, tú lo puedes poner en plantación. Mira, cuando tú tienes una plantación que tiene 10 años, no tiene sentido micorrizarla. No tiene sentido micorrizarla. Pero cuando tú haces una nueva plantación, o te ha pasado un año y tal, o dos, sí que te puede convenir micorrizarla. ¿Vale? Además, ahora me puedo explicar por qué. Bueno, estos son distintos tipos de micorriza que hay. La siguiente. A ver, que son un poquito más rápido. Vale, aquí vemos
Aquí vemos cómo la micorriza se introduce en la raíz y cómo se producen esas hifas, que esos son una especie de pelos que aumentan la capacidad de absorción o de captación de agua de poros donde la raíz no es capaz. ¿Vale? Siguiente. Y ahora vamos a ver esto un estudio de Porras Soriano, ¿vale? En una situación donde nosotros tenemos plantas micorrizadas y plantas no micorrizadas en situaciones de estrés salino, o sea, en situaciones de sales, además nos permite cultivar el olivo en situaciones donde no lo podemos cultivar. Vemos estas dos de la derecha, esta micorrizada y la de la izquierda no. Y aquí estamos hablando del diámetro de las ramas, por lo tanto, a un aumento del vigor y del desarrollo de la planta que está micorrizada. Siguiente. Dale otro par de veces más. 1, 2. Vale. Bueno, aquí estas diapositivas no me voy a entretener mucho porque no me va quedando mucho tiempo. Estas diapositivas lo que vienen a decir es que aumenta el peso seco, la superficie de los brotes, el peso seco de las raíces, la superficie de las raíces siempre en la planta micorrizada respecto a la planta no micorrizada. Quiere decir, si nosotros utilizamos micorriza, aumentaremos el vigor y el desarrollo de las plantas y además aprovecharemos muchísimo más el agua, el enraizamiento y tendremos una mayor sanidad del cultivo. Siguiente. Bioactivadores anaerobios, ¿vale? Ahora voy a hablar de bioactivadores anaerobios bacterianos, también los hay fúngicos. Hay gente de la Generalitat que está trabajando en activadores de suelo fúngicos que parece que además producen un secuestro de carbono muy importante. Bueno, voy a centrarme en los bacterianos. Bueno, estos son unos depósitos donde nosotros introducimos una serie de ingredientes que pueden ser rumen de vaca, puede ser estiércol de vaca, que tienen una bacteria que se llama Lactobacillus subtilis. Y la Lactobacillus subtilis tiene una capacidad de mejorar el estado sanitario del cultivo y además tiene la capacidad de mejorar también el desarrollo de la planta. Sí, esos son unos bidones donde nosotros hacemos una fermentación con el bidón cerrado. Siguiente. Esto solamente para que sepáis que existe. Siguiente. Bueno, y aquí, en este caso, esto está hecho con restos de uva, ¿vale? Con lías de vino, lías vínicas, ¿vale? Siguiente. En este caso, esto está hecho con melaza, suero de leche, cenizas, restos de vacuno y aumenta muchísimo el desarrollo de la planta. Son herramientas que cada uno que quiera que lo haga, que el que no quiere que no lo haga, pero son herramientas que existen y que ayudan a mejorar las situaciones de los suelos. Siguiente. Este de compost, esto es otra solución, ¿vale? Aquí tenemos un bidón donde le ponemos un activador, le ponemos compost y esta especie de champiñón lo que es como las cápsulas de las peceras, pero en gigante. Siguiente. Esto es en Málaga, de hecho. Aquí vemos cómo se va agitando y lo ponemos con melaza como fuente de alimento para los microorganismos que tenemos en el compost. Y ayuda tanto a nivel de desarrollo de plantas como a nivel sanitario. Siguiente. La economía circular. Siguiente. Bueno, esto es muy importante dentro de lo que es el proceso de la olivicultura regenerativa porque nosotros tenemos la posibilidad de absorber determinados residuos que podamos tener en el sistema agroalimentario e implementarlo dentro de nuestro cultivo para el propio desarrollo del cultivo. Antes el compañero decía que podía ser el tema de los purines, pero también puede ser los alperujos o los alpechines, siempre teniendo en cuenta un poco la cantidad y la sanidad vegetal. Cada región tiene legislado, cada zona tiene legislada la cantidad que puede tirar de alperujo o de alpechines en agricultura. Y eso debe de ser así. Ahora bien, voy a poner un ejemplo. Si yo tengo una variedad picual sensible, por ejemplo, a verticillium, bueno, pues quizás tendría que tener cuidado a la hora de utilizar determinados restos vegetales del proceso de producción de azúcar, ¿vale? Entonces, nosotros fabricamos, usamos y reciclamos. O sea, intentar que en la medida de lo posible no contaminemos el sistema agrario y el no agrario. Siguiente, a base de la reutilización del sistema. Bueno, esto ya por descontado ya debe desaparecer, que son los vertidos que se producían antiguamente.
derivados de la industria agroalimentaria. Siguiente. Y ahora esto es lo que tenemos de entender, que esto es una planta de compostaje. Y bueno, hay sistemas de compostaje de los residuos de las almazaras, la formación de compost a través de los alperujos, pero todo depende también de las dimensiones. Actualmente los alperujos se están llevando a las extractoras para producir aceite de orujo, pero hay zonas donde las orujeras cobran por llevarse ese residuo. Entonces, por ejemplo, en la comunidad valenciana se está trabajando mucho el tema del compostaje de los residuos de las almazaras, porque es una cuestión también de dimensión y de transporte. Entonces, si tú tienes los residuos producidos, no los residuos, sino los subproductos que se generan en una almazara, que son los alperujos, entre otros, y tú los puedes compostar, después los socios pueden retirar ese fertilizante y aplicarlo de nuevo al campo. Siguiente. La biodiversidad. Bueno, en este caso estoy enseñando una diapositiva de Olympic John, que está en la zona del Vallés, y es una finca que va a ser la primera finca de olivicultura regenerativa certificada de Cataluña. La verdad es que son bastante pioneros y es una finca donde se fomenta muchísimo la biodiversidad. Siguiente. Este es el sello de agricultura regenerativa certificada. Siguiente. Voy a poner aquí un ejemplo. Primero, nosotros tenemos una zona forestal alrededor que ellos están procurando de mantener no solamente aquí, sino en las zonas de atrás. Lo segundo, tenemos una cubierta vegetal para eliminar los problemas de erosión. Esa cubierta vegetal es una cubierta vegetal espontánea. Por lo tanto, la propia cubierta vegetal genera biodiversidad. Siguiente. Cuando nosotros dejamos zonas de piedra y zonas, lo que se llaman hot spots, zonas de biodiversidad, también tenemos insectos auxiliares que nos ayudan en el manejo de las plagas. Pero bueno, estas son las piedras donde también podemos generar puntos de biodiversidad. También árboles de alto porte. Siguiente. Y ahora nosotros tenemos distintas especies que florecen en momentos diferentes y que nos generan esa biodiversidad que nos ayudan en la gestión de las plagas. ¿Vale? Siguiente. Vale. Indicadores de la evolución. Bueno. Aquí estoy utilizando un penetrómetro para ver la compactación que existe en el suelo. Es súper importante que tengamos en cuenta que cada vez que pasamos con el tractor estamos generando una reducción de los poros de la tierra, por lo tanto estamos reduciendo la capacidad de retención de agua de ese suelo. No solamente debemos de estar preocupados en la generación de cubierta y en la generación de biodiversidad, sino que también debemos de estar preocupados de que las acciones que nosotros hagamos vayan a favor de nuestra plantación y no en contra. Quiere decir que muchas veces, por mucho que queramos, tenemos que entrar en el campo en momentos que no son los más adecuados. Eso lo tenemos todos claro, ¿no? Debemos de tener cuidado en ese sentido y la utilización de cubiertas nos ayuda. Cuando yo mido la compactación, yo estoy viendo si realmente las acciones que estamos teniendo están teniendo un impacto sobre los poros que tenemos en el suelo o no. Otros indicadores que se tienen que mirar o que se mira en la agricultura regenerativa, sobre todo en la certificada, las cantidades de carbono que se están fijando. Nosotros tenemos que estar enfocadísimos en tener un secuestro de carbono dentro del cultivo y que eso nos permita revertir el cambio climático. Y que sepamos que gestionando los olivares de la forma que estoy comentando, vamos a reducir los niveles de carbono, nuestro balance de carbono será negativo, o sea, captaremos más carbono del que contaminamos, es decir, del que emitimos, mejor dicho, a la atmósfera, y de esa manera estamos ayudando a revertir o a mitigar el cambio climático. Y ahora mismo, tal y como comentaba al principio, el primer reto era dar de comer, el segundo era preservar el medio ambiente, el tercero es, además de todo eso, el revertir el cambio climático que se puede hacer a través de las técnicas agrícolas. ¿Preguntas? El rulo de la picadora, que siempre pasa con el rulo apretando, Sí. no es malo, tío, siempre apretando.
Hombre, todos los elementos de compactación que nosotros utilicemos siempre vienen regular. El rulo también tiene su función. O sea, Bueno, pues ya has pasado 20 veces que tienes que traer el rulo otra vez. bueno, personalmente yo ahora mismo, tal y como está el tema del combustible, tal y como está la situación del tiempo del que disponemos y existiendo tecnología como el Cross Roller, como un rulo de aspas, yo ni me lo pensaba. O sea, en los casos en los que sea posible nivelarlo bien y le pasar el rulo de aspas. Es que vale poco dinero. Evidentemente, cuando tú vas a picar los restos de poda, tienes que pasar una picadora, eso no puede hacer un rulo de aspas. Pero bueno, te estás quitando uno o dos pases de picadora por lo menos. Y además, sobre todo, que poco a poco, conforme lo vayas haciendo, va aumentando la fertilidad del cultivo, va aumentando el desarrollo, viene bien para las cosechas y además estamos mitigando el cambio climático. Que eso es algo que cada vez más se está teniendo en cuenta. Nada más que ir al supermercado, ¿no? ¿Cuántas veces se habla de la contaminación, de los plásticos? Uno se va a cualquiera de las cadenas y lo están machacando todo el día, ¿no? Correcto, ¿no? ¿Qué más? Y además un paso más allá de lo que ahora mismo actualmente se está haciendo dentro de lo que es a nivel ambiental. Díganme ustedes. Es un poco rápido, ¿no? ¿Alguna pregunta de la gente? ¿Hay alguna? Pues esto se puede recoger para hacer reciclar los suelos o no. ¿Qué? Si hacemos está limitado a hacer reciclar los suelos, se puede recoger, no. Si se pueden recoger las aceitunas del suelo. Sí. Vale. Primeramente, todo depende del objetivo que tú tengas. O sea, evidentemente, si tú no tienes el suelo desnudo, recoger la aceituna es complicado. Está por la vivienda, o sea, ¿cómo harías? Complicado. No se puede Complicado. A no ser que lo haga, que le pongas un cordón en el centro. Un cordón en el centro, o sea, no lo hace al 100% de la superficie, sino que hace un porcentaje de la superficie. ¿Vale? Ahora bien, claro, yo entiendo que hay zonas extremadamente complicadas para la gestión de la mosca, que es algo donde tú quieres ir, ¿no? Porque aquí nos preguntan. ¿Eh? Si hay mucha mosca y lo que te deben es agua. O sea, que llegaremos, me parece que a coger con el suelo. El tema de la gestión de la mosca es extremadamente complicado en esta zona. En esta zona de aquí, Castellón, ahí eso es tremendo. Aquello es tremendo. Y poco a poco se va haciendo mejor. Son zonas donde se produce, no digo en esta zona, sino conforme nos vayamos abajo, los ratios o la cantidad de lampante que se produce es muchísimo más alta. Si tú quieres calidad, la del suelo no la puedes ni mirar. Pero te pagan mismo la calidad, todo lo que es calidad. Pero conforme más tarde recoges, más problemas sanitarios tienes, más alternancia y más problemas tienes de según qué enfermedad. Si recoges pronto te quitas problemas sanitarios, entre otros de mosca, ¿no? Pero porque se cae también sin agarrar, después de arriba, luego pues y ya por abajo. Si tú estás en un cultivo súper intensivo, por ejemplo, ese problema no lo tienes. Si estás en un cultivo intensivo o en tradicional, haces un cordón en el centro y lo que se te caiga se queda en la base del árbol y lo puedes cepillar igual. Pero no lo hace el 100% de la superficie, claro. Porque, hombre, evidentemente la cosecha hay que recogerla. No voy a ser yo quien diga que la cosecha se queda allí, ¿no? ¿Qué más? ¿Había alguna pregunta de...? Vamos a ver. Sí, que la puedes... Repilo con la agricultura. Restos de poda, inóculo, repilo. Me encanta esta pregunta. Y si la puedes asociar también a la cubierta y el repilo. Me encanta esta pregunta. ¿Tienes menos repilo cuando tú gestionas la cubierta con un cross roller? Os voy a explicar por qué. Cada vez que nosotros aramos o cada vez que nosotros picamos, estamos resuspendiendo esporas al ambiente. Cuando tú haces un picado en momentos tempranos de los restos de poda, dejas crecer la cubierta y después le pasas el cross roller, los restos vegetales quedan por debajo de la cubierta, quedan por debajo del mulching, del acolchado que estamos dejando y reduce los niveles de peligro de repilo, porque reduce la cantidad de inóculos, porque lo estás aislando por debajo de la cubierta. ¿Qué más?
pero quieres decir que la mosca no se reproduce más si haces la capa esta de vegetal al suelo. Bueno, aquí en este caso estaba hablando de repilo. Vamos a hablar de mosca. Vale, bien. La mosca cuando se cae al suelo, lo primero que hace, ¿sabes qué? Se empupa en el suelo. O sea, se sale la aceituna y empupa debajo del suelo. Independientemente de si el suelo está desnudo o no está desnudo. Ahora bien, un suelo vivo con muchos artrópodos, que tendrán muchos artrópodos debajo de la cubierta, muchas pupas se las comerá. ¿Me explico? Y se mueren. Pues se las comen. Se las comen los hombres. No los hongos, sino que se la comen directamente los artrópodos que tienes por ahí. Hay un hongo que se llama Metarrhizum brunneum, que desarrolló Enrique Quesada en la Universidad de Córdoba, que se ha hecho ensayos ya un poco, hablando de lucha biológica, que se han hecho ensayos de aplicarlo en invierno al suelo, incluso con el herbicida, y aumenta la mortandad increíblemente de la mosca, de las pupas. El hongo se va desarrollando en el suelo y ataca a las pupas que están en el suelo. Claro, que si no está registrado como fitosanitario no se puede aplicar. No sé si me explico. Tiene que haber una casa comercial que lo defienda. ¿Qué más? Sí. A ver, no sé si lo he escuchado bien, pero yo, cuando se acerca el problema del repilo, la época, y ahora estoy más en cuidado con lo que decir, bueno, pero aquí tanto técnicos como casas comerciales empezamos por el cobre, y después todos nos aconsejan algún fungicida. Vale la pena, o sea, según vosotros, cobre, oxicloruro de cobre, y fungicidas no he escuchado nada. ¿Qué tenemos que eliminarlos también? Sí, he hablado del tebuconazol, del trifloxystrobin, en la lista estaba la dodina, el cruzoxametil, el difenoconazol. La Morera tiene el Tactic, la Bayer tiene el Bilmax, no sé cómo se llama, y no te lo regalan. No, ahora esto, ahora otra vez un poco más. Tiene que escuchar a ese hombre que está en la puerta, que es el que le dirá lo que tiene que tirar, que es el técnico de la ADV. Hagan caso de lo que diga su técnico. O sea, al final, él es el que está mirando por todas las variables que están sucediendo dentro de los cultivos de una comarca. Y esta comarca no es de las más complicadas en ese sentido porque es razonablemente homogénea. Si tú te vas a la zona de Les Garrigues, por ejemplo, una finca aquí puede tener mosca y la de allá no, y puede tener repilo y en la de abajo sí, ¿sabes? Es todo mucho más heterogéneo, mucho más difícil de gestionar. Aquí todo es bastante más homogéneo, ¿no? No podemos escuchar a 50 veces. O sea, yo lo que le recomiendo es que tenga su referente, sea el que sea, yo le recomiendo que sea el técnico de la ADV, sea el que sea, y que haga lo que él le dice. Que si le va mal, le dirá, yo he hecho lo que tú me has dicho. Pero por lo menos, que si la cosa no va como a usted le gustaría, que sea porque usted le ha hecho caso al técnico y la cosa no ha funcionado, pero no porque no le ha echado cuenta al técnico. ¿Me explico? Sí. O sea, él está velando por sus intereses. Por lo tanto, es un arma de doble filo. O sea, si usted hace lo que el técnico le dice, lo más probable es que le vaya bien. Lo más probable. Esto es agricultura, no existe no es una ciencia exacta. Siempre digo lo mismo, los técnicos estamos para algo. Los técnicos estamos para algo. Para intentar hacer las cosas de la mejor manera posible, intentar ayudarles a sacar las cosas hechas adelante, pero cada uno tenemos nuestra forma de hacer las cosas. Si escuchamos a 3 técnicos a la vez, las cosas normalmente no terminan de salir bien. Igual cada uno tiene su forma de llevar el cultivo desde el principio hasta el final, pero si mezclamos la forma de llevarlo de uno y la de otro, nos equivocaremos seguro. Coja una referencia y no la suelte. Y le recomiendo que coja la de la de uno. En este caso.
No podemos estar escuchando la receta de 20 personas a la vez. Porque, verán, yo le voy a explicar una cosa. Cuando yo hago una recomendación de un producto fitosanitario, yo no estoy mirando ese producto fitosanitario que estamos aplicando ahora. Estoy mirando eso y lo que va a pasar dentro de 2 o 3 meses. Cómo reposiciono un determinado producto fitosanitario en función de las previsiones que yo tengo de lo que va a pasar después. Si ahora, por ejemplo, supongamos, hacemos una aplicación de un tebuconazol que tiene una aplicación al año y ahora otro técnico le dice tira tebuconazol y solamente una aplicación al año, que usted le escucha y hace una segunda aplicación del tebuconazol, no está cumpliendo la norma, que es que solamente se puede aplicar una vez al año. E igual, quizás, si nos retrasamos en la aplicación, incluso lo tiramos en postfloración, por decir algo, y después tenemos problemas en aceite. O incluso si subimos la dosis y hacemos 2 aplicaciones. Es decir, si trabajamos con un único criterio, ese criterio se mantendrá a lo largo de todo el año. Pero no podemos trabajar con 3 criterios a la vez. Por lo menos en mi forma de pensar. ¿Qué más? Si me quieren preguntar cualquier otra cosa, estoy abierto a que me pregunten lo que quieran, de lo que sea. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Cuánto tiempo en una aplicación de cobre? Siempre hay que hacerlo preventivamente, pero imagínate que va a llover mañana. Si yo trato hoy, ¿es efectivo? ¿Se va a lavar o no? ¿Cuánto tiempo necesita el cobre para pegar? Si se seca, se pegó. Si se seca, se pegó. Ya está, no te preocupes. Puede ser media hora antes, 1 hora antes. Además eso... una cosa súper importante que debemos de tener en cuenta. Súper importante, no nos olvidemos. Regular bien las máquinas, regular bien las boquillas. Que no chorree los tratamientos. O sea, hay que decir, algo muy típico, vas dando un paseo y ves todas las puntas de las hojas azules. Mal. Porque el cobre se ha cogido y se ha ido a la punta. ¿Y qué pasa el resto de la hoja? La punta está llena de cobre y el resto no queda. Entonces, mi recomendación es utilizar el papel hidrosensible, ponerlo dentro del cultivo, hacer un tratamiento de papel hidrosensible, lo conocéis, ¿no? Poner un papel amarillo que tú colocas en el centro, en varios puntos del olivo, hacer tratamiento y ahora donde se moja, el papel amarillo se vuelve azul. Entonces, en función de cómo cubre esa lámina, el porcentaje que cubre y cómo lo cubre, sabemos si estamos tratando bien o mal. Tiene que estar, en el caso antifúngico, distribuido las gotas de forma muy fina y en un porcentaje que no sea excesivo. Si está todo azul, mal. Es porque no estamos pasando de dosis. De dosis no, de caldo por hectárea. ¿Vale? Y al final también, si podemos tratar con 600 litros en vez de con 800 la hectárea, mejor. Porque al final estamos hablando de que las cosas valen, los tratamientos valen dinero. Pero vamos, que cuando queráis hacemos una sesión y vamos a un campo y calibramos unas máquinas. Que parece que no es tan sencilla calibrar una máquina. No es fácil porque cada máquina es un mundo. Pero hay que aprender a calibrarlas. Porque si no, también es uno de los elementos de eficacia. Gran síntoma cuando estamos aplicando mal, las puntas azules. ¿Vale? ¿Algo más? Sí. ¿En qué momento la hoja nueva que sale en el brote es sensible al retiro? Porque... No es sensible sobre la marcha. O sea, una hoja que es así pequeñita no es sensible al repilo. Tarda cierto tiempo en ser susceptible al repilo, ¿vale? Normalmente, ¿qué hago yo? Intento buscar un momento donde esté a medio desarrollo. Si una hoja es aproximadamente tiene este tamaño, pues cuando tenga un tamaño intermedio es cuando yo ya empiezo a valorar. Porque la hoja nueva nunca vemos mancha de repilo. Es muy interesante, nunca vemos. Porque el repilo no lo ves nunca hasta que no pasan unos meses. El repilo que se incuba en primavera se ve en otoño. Y el repilo que se incuba en otoño se ve en primavera. No se ve sobre la marcha, se ve meses después. ¿Vale? Pero si nos estás diciendo que tenemos que tener cubierto todo el año el olivo, los repilos. No, porque vamos a ver, si nosotros en verano tenemos tormentas esporádicas y nosotros hemos hecho un tratamiento, por ejemplo, en primavera-verano, pues igual estamos cubiertos todo el verano. Quizás. Si las temperaturas son
O sea, si hace mucho calor, pues lo normal es que esté cubierto. El problema es cuando nos vamos a zonas donde en verano tenemos temperaturas medias de 25 grados. Ese es un rollo. 25 o 20 grados de temperaturas medias, 22 grados, que además tenemos humedad ambiental. Ese es el problema. Zonas cercanas a ríos, ¿me explico? Donde además se condensa mucha humedad por las mañanas. ¿Algo más? Una hoja que cuando haces la prueba con una resolución ya te marca que tienes el kilo, aunque no lo muestre, con preventivo ya no lo recuperas. Esa va a tener si eso es de primavera, en otoño, esa va a tener. Esa se cae. Esa se cae. Esa se cae. Sí o sí. Con preventivo y con sistémico y con todo. Se caerá más tarde o más temprano. Pero una hoja que tiene refresco se cae. ¿Qué opinas del tratamiento después de la cosecha? Porque ahora los machacamos un poco, los árboles cosechando, bueno, un poco menos que antes, pero también los machacamos. Me preguntas sobre los tratamientos por cosecha fundamentales. Porque además con la utilización de aplausos y todo esto los dejamos hechos polvo. Y además sobre todo que al final cogemos muchas veces también lepra y otras patologías derivadas de la propia recolección. Tuberculosis. Sobre todo tuberculosis, tengo muchos problemas de tuberculosis. La arbequina, la tuberculosis complicada. ¿Cómo fue pasar de un árbol a otro? Sí, pero no solamente que pase de un árbol a otro, sino que al final estás generando heridas. Pero digo lo mismo, depende de las condiciones ambientales. Si el ambiente es seco, si el ambiente es muy seco, estás generando heridas, pero no estás teniendo más problemas. Ahora, es como, por ejemplo, ahora te cae un granizo. Es mucho más peligroso un granizo para la tuberculosis que la propia recolección. Pero si tú recoges, por ejemplo, y mañana va a llover, estás jodido, ¿sabes? Porque tú le has dejado las heridas y ahora te llueve por detrás. Ahí tienes riesgo de coger tuberculosis. No estamos hablando del repilón solamente, sino del resto de patologías. Sí. ¿Qué tratamientos para la tuberculosis? Normalmente utilizamos tratamientos cúpricos. Lo que pasa es que está empezando a haber cepas resistentes al cobre dentro del tema de la tuberculosis. Entonces, si a ti te graniza, dosis altas de cobre, lo que te permita la normativa, y rápido, antes de las 48 horas después de que se produzca el ataque, o la herida, ¿vale? Tuberculosis, como te coja bien, te fríe. ¿Qué más? Perdona, ¿por qué se prohibió el marco C? ¿Qué? ¿Por qué se prohibió el marco C? Se lo preguntamos a la administración pública, ¿sabes? Que me estás preguntando cosas, ¿sabes? Me preguntan por qué se prohibió el manco C. Bueno, es que, vamos a ver, estamos en una tendencia de no defensa de los registros y estamos en una tendencia donde los fitosanitarios se están cayendo uno detrás de otro. Si hay fitosanitarios que medioambientalmente son más respetuosos, yo digo que sí. Pero también hay que tener herramientas sustitutivas antes de quitar cosas, ¿no? Y muchas veces se están quitando cosas o previendo quitar fitosanitarios sin que haya sustitutivos. Y eso es muy complicado. Sí, pero para la piedra el mancocer funcionaba muy bien. Hasta con el melocotón, que me acuerdo que te regaba y metías mancocer y cosecabas todo. ¿Eso podría? ¿No? Sí, pero ya el mancocer se lo han cargado. Claro. ¿No? Entonces, ya lo he dicho, ¿sabes? Dentro de nada trataremos con agua, ¿sabes? El problema también son los controles de la importación. O sea, nosotros tenemos unas medidas muy severas y después entran productos de terceros países que yo ahora mismo no sé el tipo de controles que se llama porque no me dedico a esto, pero, oye, me hago la pregunta, hago la reflexión. ¿Qué controles se hacen a la importación de fruta y verdura de terceros países respecto al tema fitosanitario? Suponemos que lo deben hacer bien, ¿no?
Las creencias son representaciones mentales no experimentadas. O sea, que yo creo que igual algo de una determinada manera, pero no es de esa manera. ¿Sabes? Pues a nosotros nos vienen al campo y nuestra administración nos controla hasta las hojas de las plantas si tienen más de la cuenta de producto de lo que tendrían que tener. Cuando ya hemos cosechado. Hasta eso. Que controlan las hojas de las plantas. Sí, porque no hemos tirado un producto que no sea adecuado o que hemos dado más producto del que hubiera sido necesario. Esto no lo controla nosotros. Y lo que viene fuera no lo van a controlar. Yo creo que se tiene que controlar también y más lo que viene de fuera. Hombre, lo de que viene de fuera debería por lo menos cumplir las mismas normas que tenemos que cumplir nosotros, ¿no? Claro. Por lo menos. Claro. Pues no. Por lo menos. Vamos, yo no soy especialista en esto, entonces no me atrevo a hablar, ¿sabes? Entonces, la verdad que como me están grabando estoy diciendo bastante prudente. Sí, sí. Hombre, que no sé cuánto hay, Albert, en línea. 30. ¿Cuánto? 30. 30 son unos pocos, ¿eh? Pero es que luego si está grabado se puede ver. Sí, sí, hay 30, está grabado y después se verá por más gente. Entonces, oye, cuidado, ¿no? Bueno, familia, ahora cuando termine el compañero, estoy aquí a vuestra disposición. Mientras tanto, voy a hacer los cálculos que habíamos comentado. Ya sabéis, pon de nuevo, al ver si no te importa mis datos, ¿sabes? Para que quien quiera me contacte y que tengáis presente mejor por WhatsApp que por teléfono, porque a mí el teléfono me echa humo siempre. Y lo dicho, en el Instagram voy a colgar los cálculos que haga de... Aquí está el siguiente. En Instagram, en pablo.ortigueira, lo voy a colgar. Me seguís y veréis los cálculos que hago para el tema del cobro, ¿vale? Muchas gracias a todos por atenderme, por escucharme, por compartir con vosotros. Dime. No debería haber mucha diferencia, ¿no? De 150 que te varía un poco. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia respecto al formulado y la cantidad de cobre metal. Hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Si quieres te viene y lo calculo contigo. ¿Vale? Entonces, si hay mucha diferencia entre el cobre metal. Entonces, lo dicho, entráis en pablo.ortigueira, me seguís y podréis ver los cálculos de alguno de los cobres, de la cantidad de cobre metal que tienen por cada kilo o litro que se aplique. ¿Vale? Muchas gracias a todos por atenderme y hasta la próxima.